Ok, extraño título. Cuando uno empieza a pensar muchas cosas, pero por eso uno debe estar completo, atento, para no perder nada del mensaje. Así cuando uno sale dice, ok, ahora sí entendí. Que a veces la gente entiende y sale con otro pensamiento. ¿Es verdad? Por eso es bien escucharlo bien. Ok, vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, en esta mañana, que vamos a abrir tu palabra, que vamos a estudiar, Señor, lo que está escrito en la palabra de vida. Guíanos por medio de tu Santo Espíritu, así, Señor, que podemos entender tu voluntad, tu deseo para cada uno de nosotros, Señor. Úsame esta mañana una vez más para presentar tu palabra que viene directamente de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Por muchos años, mis hermanos, el pueblo de Dios se encuentra muchas veces en una forma muy descuidado y hace simplemente las cosas como por costumbre de hacer, o hace lo que hace, pero muchas veces no sale de un corazón que late por Dios mismo. O sea, dar la ofrenda porque hay que darlo, dar el diezmo porque hay que darlo, canta porque hay que cantar, predica porque hay que predicar, o hace todo lo que hace porque hay que hacerlo. Pero muchas veces no sale del corazón, no late ese corazón por el Dios creador. Hemos pensado que si hagamos eso o aquello, vamos a ser salvos. Y mientras nuestras mentes no están dirigidos, o mejor dicho, está dirigido solamente en lo que hacemos, en vez de lo que podemos hacer para la obra de salvación, o hacer para Dios mismo, mejor dicho. Pero antes, vamos a ver algo. Antes que Jesús fue arrestado, era un punto, o mejor dicho, todas las cosas que Jesús ha hecho en las últimas partes de su vida, en las últimas escenas, eran de vital importancia. Porque sabemos que cuando uno va a hacer algo, los últimos detalles, cuando uno dice, bueno, yo voy, las últimas palabras son importantes porque tú sabes que la cosa más importante uno lo guarda para el último, ¿no es verdad? Entonces por eso es bien estudiar muy especialmente las últimas partes para ver dónde Jesús ponga su énfasis. Ok, vamos conmigo un ratico en Marcos 12 y vamos a ver un énfasis que Jesús ha puesto que puede ser de beneficio para nosotros hoy en ese tiempo. Marcos 2, 41 hasta 44. Vamos a leerlo y después vamos a sacar todo lo que podemos sacar de esa parte. Marcos 12, 41 hasta 44. Y como es de costumbre, si alguien lo tiene, lo puede leerlo. Ok, tú sabes, cuando vino esa escena a mi mente,
Yo fui a buscarlo en la Biblia, leerlo en esta madrugada. Yo digo, bueno, ¿qué será el tema de esta mañana? En la madrugada yo levanté y oré. Digo, Señor, dame el estudio de esa mañana. Y eso vino a mi mente. Cuando yo leí, yo digo, bueno, pero ¿qué yo puedo sacar de esa parte pequeño? ¿No es verdad? ¿Cuántas lecciones podemos sacar de esa parte? Y entonces yo oré una vez más. Después yo hice algo otro. Y eso yo volvía. Yo digo, Señor, muéstrame la lección que hay dentro de esa parte. Porque si está aquí, es por una razón. Jesús no es un Dios de solamente contar lo que pasó con esa viuda. Cuando yo pongo algo, es porque hay lecciones. Y la pregunta es, ¿cuál será esa lección en esta mañana? Ok, vamos a volver al versículo 41. Si lo puede leer, vamos a ver qué observaba Jesús. ¿Sí? ¿Alguien que lo tiene? Ok, entonces Jesús sentó ahí. Entonces Jesús empieza a observar a las personas que tiraban su ofrenda. Ok, entonces si Jesús observa algo, es para darnos una lección. Porque normalmente, todos los sábados, tiramos los 10,000 ofrendas. Es algo normal. Pero me imagino cuando yo leí eso, yo digo, bueno, Jesús sentaba en la iglesia de Orange Street. Imagínate, Jesús sentado aquí y ver cada uno de nosotros tirando ofrenda, tirando diezmo, y Jesús pensando ahí. ¿Qué Jesús está pensando? Es lo mismo que en aquel tiempo, ¿no es verdad? Porque Jesús no cambia. Entonces todo lo que pensaba ahí, ahora está pensando lo mismo. Entonces por eso, conectando el pasado con el presente, Jesús observaba la multitud que tiraba su dinero en el arca de ofrenda. Y vio Jesús. Los ricos también que tiraba dinero. ¿Qué es? Dinero grande, ¿no es verdad? Efectivo, chap. Ok. Ahora, ¿en qué punto Jesús estaba de su ministerio? Vamos a ver el capítulo 14, versículo 1. Vamos a ver en qué fase de Jesús su ministerio eso pasó. ¿En qué fase? Versículo 1. Sí. Ok, entonces era en su último fase, ¿no es verdad? Última cena. Entonces en esas últimas escenas hay lecciones importantes. Vamos a ver cómo hermana White lo dice. Ok, yo voy a leerlo aquí. Dice, fue el último día de la enseñanza de Cristo en el templo. De la vasta multitud que se reúne en Jerusalén, la atención de todos había sido atraído hacia él. La gente había abarrotado los patios del templo observando la contienda que había estado en curso y captaron ansiosamente cada palabra que salía de sus labios. Nunca antes se había presenciado una escena así. Ahí estaba el joven Galileo sin ningún honor terrenal ni insignia real. Lo rodeaba sacerdotes con sus ricas vestimentas, gobernantes con túnicas e insignias significativas de su exaltada posición y escribas con
pergaminos en la mano a lo que hacía referencia con frecuencia. Ok, o sea, esa escena era muy importante. Jesús sabía que la multitud lo estaba observando, que estaba prestando mucha atención para ver lo que Jesús va a decir. Porque también recordamos que el enemigo también, los enemigos de Jesús también está ahí. O sea, había una tensión para ver lo que va a pasar. Ok, y en esa tensión Jesús mandaba una lección. Vamos a ver, porque había un viuda junto con esos sacerdotes, escribas y fariseos. Pero vamos a ver qué más dice hermano White, el deseo de toda la gente. Sería bueno que cada día dedicásemos, una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Deberíamos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación, de cada escena, especialmente de las finales. Ok, mira como dice hermana White, especialmente de las escenas finales. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Ok, entonces Jesús observaba esta escena con mucha atención, de cual había presente un viuda pobre entre todos esos ricos sacerdotes, gobernantes, escribas. ¿Y dónde? En el templo. Ok, no olvida eso. ¿Dónde estaban ellos? Ok, no olvida. Ahora, vamos a ver algo más aquí en Marcos 12, 43 hasta 44. Vamos a ver lo que dice Jesús acerca de esa escena. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene? Papiamento español, no hay problema. Ok, entonces, ¿cuánto tiró esa viuda pobre? Todo lo que tenía. ¿Pero cuánto era? ¿Cuánto? ¿2? ¿2 centavos? ¿2 flores? Yo no sé. 2 cent. Pero los otros tiraban mucho dinero. Tenía para tirar, ¿no es verdad? Pero como que no sienta cuando saque ese dinero. ¿No es verdad? Y cuando yo vi esos hombres que venden droga, ellos compran un carro nuevo. Nosotros hay que fiar en el banco, prestar, ¿no? A Island Finance nos cobra interés. Y así mismo tenemos que ver cuál podemos según nuestro salario. Pero los que venden droga llegan, sacan un bará, ¿sí? Como de carta, sí, pero más grueso. Sale y compra cash. ¿Es verdad? Efectivo, un carro nuevo. Y cuando el policía coge el carro, no importa, compra un nuevo otra vez. No siente. ¿No es verdad? Y así era como estos sacerdotes no tienen dinero. No siente, saca porque ya vamos a devolver de su riqueza. No hay un sentimiento marado en eso. Ok, entonces hoy es lo mismo que pasa hoy. Él dice, para todo el mundo, cristianos y no cristianos, eso no vale nada en su vista. Lo que tiró la viuda, eso para el mundo eso es insignificativo, ¿no es verdad? Pero ¿qué dice Jesús de esa viuda? Tiró mucho más. Ok, o sea, Jesús es como contrario de lo que la gente piensa. Porque para la gente dice, ay, deje ese viuda sentando allá atrás.
Deja el hogar más mejor para los que tienen dinero. Pero Jesús no va atrás del dinero. Para Jesús el dinero no importa. ¿Qué importa entonces? Ok, muy bien. Ahora vamos a seguir, porque ya ha dicho algo muy importante. Porque valía más la ofrenda de la viuda, hemos ha dicho ahora. Qué extraño, porque Marcos 4:44 dice, él tiró más que los que tenían dinero, pero la ofrenda salía del corazón. Entonces, si Dios dice, él tiró más, lo que importa para Dios es el corazón. Es el corazón. Mira, hoy eso es una reprensión para la iglesia hoy. Para todos los que cuenta dinero o los que los líderes y todo, es una reprensión. Porque muchas veces dentro de la iglesia, si un hermano tiene dinero, muchas veces él haya posición. ¿No es verdad? O si hago algo extraño, quedaron callados porque no podemos decir nada, porque él tira dinero. ¿No es verdad? Y la gente con posición es como se tratan mejor que los que no tienen. Y pasa en la iglesia hoy en 2020. Ok. Por eso Jesús esperaba esa parte en su escena final. Eso va a repetir en nuestro tiempo. Y yo lo estoy viendo. Hay muchos que están viendo eso. ¿No es verdad? Ok. Y Dios no encanta eso. Que ponemos uno más que el pobre es más favorable que el que tiene. Tú sabes, una vez estaba escuchando, yo no sé cuánto ustedes han escuchado el testimonio de David Gates. Una vez dice que tenía que pagar por el satélite. Y el hombre dice que cuesta $1,000,000. Él dice, él no tenía ese dinero. ¿No es verdad? Pero llegó el momento, y el hombre lo dijo a David. Él dijo a él, tu Dios puede hacer algo grande. O sea, el mundano habla con el cristiano. Dice, tu Dios puede hacerlo. Y él se fue, dice, bueno, ok, yo voy a confiar. Y así, ahora, ese mismo Dios proveyó, yo no sé qué era más, pero proveyó sí el dinero para pagar esas cosas de satélite. Entonces ahí podemos ver que el dinero para Dios no es nada. Nosotros somos los que pegan nuestro corazón al dinero, pero Dios es el dueño de todo. Por eso Dios no necesitaba el dinero de los sacerdotes ricos y fariseos. Necesitaba algo mucho más que eso: el corazón. Muy bien, vamos conmigo a 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Mira, ese tema, ¿no? A veces sale como una espada de dos filos para los que aman el dinero. ¿No es verdad? Pero Dios no encanta eso. 16:7. Y dice, ¿cómo? ¿Qué dice? Amén. O sea, el mismo principio, porque toda la gente estaba observando y dice, ay, qué pobre, una viuda, no tiene nada. Pero Jesús sí está, no es verdad. Y Samuel aquí también estaba viendo, ese hombre grande, tiene músculo, era el rey. Jesús dice, no, eso no. Entonces Samuel dice, el poquito más bajo tiene, es el hombre. Dios dice, yo no quiero eso tampoco.
O sea, es Samuel pasando, y finalmente Samuel dice, bueno, ¿tú tienes un hijo más? Sí, yo tengo uno ahí, por ahí, insignificante, pero es ese hombre que encantaba a Dios, porque Dios ve que. Entonces, ese hombre pequeño, delante de toda su hermana, tenía un corazón que agradaba a Dios. Ok, entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado en cómo tratamos uno al otro. Ok, Jeremías 17:10. Vamos a ver qué dice Jesús ahí. En Jeremías 17:10. Y vamos a edades. 17:10. Jeremías, sí. Ok, ¿qué hace Dios con nuestro corazón? Escudriñarlo. Ok, 17:10, Jeremías 17, ok. Vamos rápidamente, Romanos 8:27. O sea, Jeremías era en el pasado, mucho en el pasado. Y aquí viene Pablo. 7. Ok, aquí podemos ver que Dios no cambió. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Ok, entonces por eso no es lo que uno simplemente puede hacer, o hablando, por ejemplo, hablando del diezmo y ofrenda, muchas veces decimos, puede bendecirte, o simplemente devuelva tu diezmo y da tu ofrenda, sin importa nada. Pero hoy podemos ver que para Dios no vale lo que tiene dentro del sobre, sino cuál fue el motivo o qué motivó uno para dar lo que has dado. ¿No es verdad? Porque muchas veces la gente dice, hay que dar el diezmo. ¿Verdad? Hay que dar la ofrenda. También no es verdad. No hay discusiones en ofrenda o diezmo. Pero muchas veces no hay un énfasis sobre la gente de, si tú quieres dar, dalo. Pero tu corazón, tú tienes que dar el corazón. Porque es mejor que dar sin dar al final que tú hagas. No es verdad. Porque mira, otra vez yo vuelvo a decir, no es el hecho de que la iglesia tiene dinero, mucho dinero. Es el hecho si el corazón de los miembros que dan ha dado de corazón. Porque otra vez yo vuelvo a decir, Dios no necesita el dinero. Dios puede mover cosas sin dinero. Es el Dios grande. Y muchas veces el enfoque, en vez de ser en el corazón, vamos a ver el dinero. De finalmente que no vale nada en la vista de Dios. Ok. Mira, hay mucho testimonio. Hay personas que trabajan, ganan mucho dinero, pero finalmente viven en deuda. Pero hay personas que no ganan mucho, pero no tienen deuda. Vive con lo poco que tiene y Dios lo rinde. Ok, mucho ten en cuenta eso. Vamos en Proverbio 21:2. Vamos a ver qué es lo que Dios está haciendo antes y hoy hasta el final. Proverbio 21, versículo 2. Ok, ¿qué dice? Ok, pero, ok, entonces Dios mío, corazones de ustedes también.
Por eso la Biblia nos dice que el enemigo, según no hay que cogerlo, nótalo solamente, Juan 8:44, dice que el enemigo o Satanás es padre de mentira. O sea, si es el padre de mentira, ¿será que él también ha hecho un engaño dentro de eso? Ok, vamos a ver qué sabe el enemigo. Apocalipsis 14. Vamos a ver, el enemigo sabe que viene algo para nosotros. Y él quiere mantenernos ocupado en otra cosa. Apocalipsis 14. O sea, el enemigo sabe que empezó ¿qué? El juicio, ¿no es verdad? Empezó el juicio, pero según Proverbios que acabamos de leer, ¿qué hace Dios con el corazón? Lo pesa. O sea, dentro del juicio hay ¿cómo se dice? Un pesamiento. Ok, un pisamiento. Ok, vamos en 1 de Pedro y vamos a ver, porque el juicio ha empezado. Dios está pesando los corazones, pero Dios empieza por un lugar. 1 de Pedro 4, versículos 17 y 18. ¿Dónde Dios va a empezar a pesar los corazones? Ok, entonces el juicio va a comenzar con la casa de Dios. ¿A dónde estaba Jesús en esa escena de la viuda con los sacerdotes? ¿Dónde? En el templo, ¿qué es? La casa de Dios. O sea, Jesús antes de la escena final, porque era la escena final de Jesús. Últimos momentos. En ese último momento empezó ¿dónde? En la casa. Mira lo que dice: ven, la carne y el diablo serán los favorecidos, que recibirán el sello del Dios vivo. Ok, tenga eso en mente. Vamos conmigo entonces a Ezequiel 9, versículo 3. Ezequiel 9 y versículo 3. Mira, estamos estudiando por el simple, no nos engaña. Ok, Ezequiel 9, versículo 3. ¿Qué Jesús vas a pronunciar? La gloria del Dios de Israel se le sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Ok, o sea, la gloria de Dios estaba levantando. Significa que Dios estaba apartando. Ok, entonces, ¿cómo se dice? El cierre de la gracia estaba, ¿cómo se dice? Estaba cerrando, la gracia estaba cerrando. La gloria estaba levantando. O sea, mientras que la gloria está, hay gracia. Pero cuando se levanta, ¿qué va a seguir después? Versículos 5 y 6. ¿Quién puede leerlo? Ok,
O sea, empezó con los ancianos. ¿Estaba dónde? Dentro del templo. Por eso Pedro dice, mira, el evangelio no cambia. Por eso se intitula el evangelio eterno. O sea, el mismo que pasó será repetido otra vez. Dios empieza en su casa y no con los miembros primero, empieza por los líderes primero, porque sabe más, ¿no es verdad? Déjame ponerlo entre comillas, sabe más. Entonces hay más responsabilidad. Entonces Dios empieza de arriba y siguiendo hacia abajo y finalmente va por los que están en el mundo. Por eso, con los ancianos y luego para el resto. Ahora, ¿quiénes son los que fueron sellados? Versículo 4. Fueron sellados, ha muerto, pero había dentro de ese mismo templo algunos que sí fueron sellados. Ok. Para no decir que eran todo lo que se fueron a morir, sino siempre Dios tiene que un remanente. Ok, versículo. Pasa por el medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, con una señal en la frente, a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ok, o sea, los hombres que han recibido el sello de Dios eran ¿qué? ¿Qué cualidad tenía? Ok, o sea, ellos eran las personas que tenían el carácter de Jesús. Giman y claman contra las abominaciones. O sea, no eran de acuerdo con las cosas que va contra de Dios. Proverbio 8, versículo 3. Vamos a ver, Proverbio 8, versículo 13. ¿Qué dice Proverbio 8, 13? Ok. Ok. O sea, era el mismo característica que tenían los que han recibido el sello. ¿No es verdad? Odiaban la maldad. Tenía, por ejemplo, el mismo. Porque Job era un hombre recto, perfecto, apartado de maldad. Por eso Jesús dice a Satanás, ¿ha considerado mi servidor Job? Entonces Satanás dice que era alrededor de ellos. Seguro que él te va a blasfemar. Pero Job dice, tú no conoces mi servidor Job, no. Ok, aquí está, solamente no toca su vida. Y por eso es el mismo que va a acontecer. El enemigo va a perseguir el pueblo de Dios, va a hacer de todo para que hacernos blasfemar el nombre de Dios. Entonces Dios dice, tú vi, esos 144. Ok, haz de todo, persíguelo, pero no toque su vida, porque ellos van a tener mi nombre en sus frentes. ¿No es verdad? Malaquías 3. Muchas veces, pero hay algo más abajo de Malaquías 3, o más arriba, sí. 3. ¿No es verdad? Malaquías 3:10, pero ¿cómo está con los restos del versículo? Sí. Ok, o sea, el Señor prestaba, versículo 16, atención a ellos. ¿Por qué? Porque temían a Dios. Por eso Jesús prestaba también atención sobre la viuda pobre. ¿No es verdad? Porque ella temía a Dios.
O sea, lo poco que ella tenía, con ese poco temía a Dios. Por eso hoy no te sientas mal con el COVID-19, que no tiene mucho para dar. Si tú das lo que tienes, tú puedes dar solamente lo que tú tienes. Pero hay algo que Dios encanta más que lo que tú estás sacando. Y vamos a ver cómo dice hermano White. Vamos a ver cómo lo ponga. Vamos a ver si es ese. El sello de Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Ok, ¿qué más? Los que reciban el sello de Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Lo que hemos leído en Ezequiel 9, versículo 4. Es por eso ellos recibieron el sello de Dios. ¿Qué más dice? El sello de Dios nunca será puesto en la frente de un hombre o mujer que sea impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente del hombre y mujeres de corazón falso e engañosos. Todo lo que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. O sea, Dios no está hablando, ¿no es verdad? Entonces nos dice, por ejemplo, en Marcos 12, 38 hasta 40, dice que ellos encantaban, los sacerdotes, los ricos, ¿no es verdad? Gobernantes, escribas, encantaba, por ejemplo, para que la gente ponga su silla por ahí, trataba con reverencia, con mucho respeto. Pero Jesús dice, eso no es la cosa. No es verdad. Ellos eran buenos en el show. Ponga su show. Pero Isaías dice, su corazón era lejos de mí. Mateo 15, versículos 7 a 8. Tenía el Dios en sus labios, pero el corazón mismo estaba lejos de Dios. Por eso Timoteo dice, ellos tienen la apariencia, 2 Timoteo 3, 5, tienen la apariencia de religiosidad. Hermana, me pega. Religiosidad. ¿No es verdad? Tiene la apariencia, pero niega su poder. Entonces, ¿qué Dios nos pide hoy en esta mañana? Proverbios 23, 26. Ok, vamos para el recto final. Proverbios 23, 16. Que dice por ahí. ¿Quién lo tiene? Proverbios 23, 16. 26. Ok. Dame, hijo, ¿tu qué? Tu corazón. Dios dice amar a Dios. ¿Cuáles son los dos mandamientos más grandes? Amar a Dios con todo tu corazón y tu prójimo como a ti mismo. Nótelo, Mateo 22, 37 hasta 40. Ok, para orar tiempo, y voy pasando eso. Ok, mira ahora cómo dice hermana Bay. Dale a Dios la ofrenda más preciosa que sea posible hacer. ¿Cuál es la ofrenda? 2,000 floros, 5,000 en efectivo, para que todo el mundo dice, Steve tiene plata. ¿No es verdad? Él tiene mucho. Y para ponerme como pastor ahí, yo soy pastor, no. Dios dice, dale la ofrenda más preciosa que sea posible. ¿Y qué es? Dale tu corazón. Yo me encanto una vez con el pastor Esteban Bor. Él dice, yo no predico diezmo y ofrenda. Y la gente empieza, bueno, ¿cómo un pastor dice que no predica sobre diezmo y ofrenda? Y el pastor Esteban Bor dice, yo predico para transformar el corazón. Y cuando tenga el corazón, Dios tiene el corazón, tiene su bolsillo. ¿No es verdad?
Porque ¿qué val tiene el dinero sin el corazón? Y me gusta mucho esa parte. ¿No es verdad? Ok. Entonces, hermano, va y dice, dale ofrenda más preciosa que sea posible ser, que es el corazón. Él les habla diciendo, hijo mío, hija mía, dame tu corazón. Ahora mira cómo Dios nos trata de enamorar. Dios nos conquista. Mira cómo Dios nos conquista ahora. Aunque tus pecados sean como escarlata, los emblanqueceré como la nieve, porque yo los limpiaré con mi propia sangre. Lo haré miembros de mi familia. ¿Tú sabes cómo un hombre está conquistado en una mujer? Dice, yo te voy a tratar bien. Yo te voy a casar contigo. Vamos a comprar una casa en Sun Valley. Y la mujer, como Eva, ¿no es verdad? Eva dice, el diablo dice a Eva, será como Dios. Eva dice, ¿será como Dios? Entonces por eso Eva, ¿sabe? La oreja de la mujer cayó. Entonces aquí Dios está hablando con su pueblo. Y mira cómo dice, los vestiré con mi propia justicia. La túnica bonita de boda. El vestido de boda, y los haré aptos para la cena de las bodas del Cordero. Cuando estén revestidos de mi justicia, no de nosotros, de su justicia, por medio de la oración, por la vigilancia, por el estudio diligente de mi palabra, podrán alcanzar un estandarte alto. Comprenderás la verdad de tu carácter, será moldeado por una influencia divina. ¿Qué más? La justicia de Cristo no cubrirá un pecado acariciado. Un hombre puede ser un infractor de la ley de corazón. Sin embargo, si no comete ningún acto externo de transgresión, el mundo puede considerarlo como poseedor de una gran integridad, pero la ley de Dios busca en los secretos del corazón. ¿Has visto cómo Dios ve la cosa? Al contrario, como nosotros los ve. Dios quiere que seamos pesados y Dios no quiere que seamos pesados y hallados con falto. El día de juicio, por eso Él daba a sus discípulos esta importante lección sobre la viuda pobre y los líderes. Dios pesa nuestros caracteres. Joya de los testimonios. Dios pesa nuestros caracteres, conducta y motivos en la balanza del santuario. Será algo terrible si nuestro Redentor, quien murió en la cruz para atraer nuestros corazones a Él, nos declara falto y de amor y obediencia. Dios nos ha concedido dones grandes y preciosas. Nos ha dado luz y conocimiento de su voluntad para que no necesitamos errar o andar en tinieblas. Será pesado en la balanza y será ya falto en el día de juicio, y recompensas finales será terrible. Un error espantoso nunca podrá ser corregido. O sea, hoy el pueblo de Dios puede corregir todo. Es hoy. Porque nuestro corazón va a ser pesado. Entonces Dios no ve lo que la gente ve. Dios ve la intención del corazón. Ok. ¿Eso es bueno? Entonces, vamos a clausurar con una forma así. Coge Mateo 5 para mí, versículos 23 hasta 24. Vamos a ver lo que dice Mateo por ahí. ¿Alguien lo tiene? Puede leerlo con voz alta. Reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven
Amén. O sea, hay ofrendas, hay diezmos en el ¿cómo se llama cosa? De baque de diezmo, que Dios no lo considera. Y voy a repetirlo. Hay diezmos, hay ofrendas ahí, en ese cofre de ofrenda, que Dios no lo considera. Al final de la iglesia, el tesorero va a contarlo, sí. Va a registrarlo, sí. Pero si Dios lo ha aceptado es otra cosa. ¿Hemos visto eso? Y por eso Dios dice, cuando la ofrenda y el diezmo no vale nada, es el sello que Dios quiere poner sobre nosotros. Y los que tienen el sello, su diezmo y su ofrenda sí vale. Quizás hoy, hablando del diezmo y ofrenda, puede ser un cántico que Dios no acepta. Puede ser un sermón que Dios no acepta. Puede ser cualquier cosa que no vale delante de Dios. Por eso en esta mañana, ¿qué debemos hacer? Si Dios pesa mi corazón, ¿qué yo debo hacer? Cambiar el corazón. Entregar completamente a Dios. ¿Tú ves esa viuda de Sarepta sobre la pantalla con Elías? ¿Qué pidió Elías a ese pobre viuda? El último que tenía. Y esa viuda puede decir, bueno, Elías está loco. ¿Verdad? Porque dice, sí, ella dice, es el único que quedó. Yo voy a hacer bueno, aquí podemos decir arepita, el último arepita para comerme y morirme. Y Elías viene a pedir ese último. Pero ¿qué pasó? Ella obedeció. ¿Qué pasó con ella? Consiguió mucho de abundancia. No faltó. Por eso Jesús dice, cuando entregamos nuestra vida, Él nos va a dar en ese tiempo y mucho más en lo que viene. Así podemos clausurar el tema de esta mañana, que ese aceite, en ese caso, representa nuestra vida. Dale el único lo que tú tienes, tu corazón. No hay más. Vamos a orar en esta mañana y después vamos a cantar el último himno para clausurar. ¿Cuál? 4:45. Vamos a orar una oración especial. Vamos a bajar nuestra cabeza. Padre nuestro que está en los cielos, en esta mañana hemos visto, Señor, que podemos darte ofrenda, diezmo, cantos, sermones o muchas cosas, Señor. Podemos dar cosas a lo pobre, pero, Señor, es el corazón que tú ves. Por eso, Señor, no, como dice tu palabra, no podemos engañarte. No podemos, Señor, mentirte, porque tú conoces nuestro corazón. Por eso, Señor, es la ofrenda que más te encanta, es nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, de darte nuestro corazón completo, sin reserva. Ayúdanos, Señor, con eso. Sabemos, Señor, tú sabes que es duro para nosotros entregarte todo, porque queremos por un parte hacer nuestra propia cosa. Pero, Señor, tú nos has demostrado que no vale nada entonces nuestra ofrenda. Por eso ayúdanos a entregarte todo nuestro ser, toda nuestra alma, toda nuestra mente, Señor, en esta mañana, en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar. Podemos ponernos de pie. Mateo 5:23.